Así es, muchachas, damos inicio a nuestro segmento Consulta con el especialista para hablar de temas de salud. Hablaremos acerca de lo que es la obesidad y su relación con lo que es la diabetes. Nosotros a usted le invitamos, por supuesto, como todas las mañanas, a que se una a nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua, para que perfectamente ahí nos deje su consulta y acá nuestro especialista, el doctor Javier Bravo, le dé respuesta a esa pregunta. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros para hablar siempre de temas tan relacionados e importantes para nuestra salud. ¿Cómo está? Bien, gracias Anduriña, gracias por la invitación. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés a la población. En este caso vamos a hablar de obesidad. Sabemos que la diabetes le precede la obesidad, ¿verdad? Todo aquel paciente que sienta que ha aumentado de peso lleva el riesgo de padecer de diabetes, ¿verdad? Creo que la población debe hacer énfasis en la alimentación para evitar meramente lo que es la obesidad. ¿Qué significa obesidad? No es más que el aumento del tejido graso, el aumento de la grasa en el cuerpo, que hace que el paciente vaya subiendo de talla. Que el paciente que en un momento era talla 30, después 32, después 38, cuando mira ya la ropa no le queda. Creo que es parte de la importancia que debe tomar en cuenta, no a la hora de aparecer con la sintomatología. Vamos a ver unas imágenes que he traído, que hoy en día hablan ya de obesidad clínica, obesidad preclínica y aquel paciente que está sin obesidad. Anteriormente estábamos hablando de lo que es la obesidad grado 1, la obesidad grado 2, la obesidad grado 3 y la obesidad mórbida. ¿En qué se basaba esto? Se basaba más que en la medida antropométrica altura sobre la talla. La altura sobre la talla, el peso sobre la talla al cuadrado nos da un valor y eso lo podemos clasificar. Como podemos ver en esta clasificación anduriña, que ya se está utilizando en este año 2025, obviamente se ve el exceso de adiposidades que puede subestimar en el paciente con índice de masa corporal, ¿verdad? Lo que mencionaba, sin obesidad, aquel paciente que ejerce ejercicio, aquel paciente que tiene buen peso por la talla, aquel paciente que ya tiene obesidad preclínica, que es aquel paciente que tiene su grado de grasa, tiene su grado de sobrepeso, pero que no tiene ninguna manifestación clínica, no tiene ningún dolor, no tiene ninguna afectación a ningún órgano blanco. Y aquel paciente que ya tiene obesidad clínica, que estamos hablando que puede ser aquel paciente que tiene diabetes o que tiene meramente hipertensión. ¿Cuáles son las personas de la población que están más predispuestas a lo que es la obesidad? Yo sé que usted mencionaba el tema de la alimentación. Generalmente somos más las mujeres, son más los hombres los que están propensos a la obesidad. Generalmente son más las mujeres. Recordemos que las mujeres pasan más en casa. Bueno, algunas ya trabajan, ¿verdad? Sí. Obviamente podríamos sacar una relación entre eso. Aquel paciente que, a pesar de que está en casa y que trabajan con cosas laborales, tienen más tiempo de estar descansando que el hombre. El hombre normalmente pues camina un poco más, se mantiene con trabajos de esfuerzo y al final pues la relación va disminuyendo en el hombre con la mujer. Así que hay más mujeres que varones en cuanto a la obesidad. ¿Cómo nosotros podemos calcular si pudiésemos estar en sobrepeso en nuestra casa, verdad? ¿Hay alguna fórmula para que nosotros podamos determinar si pudiésemos estar en un caso de obesidad, doctor? Fíjate que la área del cuerpo donde más se manifiesta la obesidad es en la región abdominal, que el paciente que se pone su pantalón y siente pues que ya la región abdominal va aumentando, se mide con 1 centímetro la circunferencia abdominal y este paciente en varones, si es mayor de 102, podríamos decir que el paciente ya está en sobrepeso y en mujeres, si es mayor de 88, ya el paciente está teniendo problemas de obesidad. Pero se habla que ya para esta época se ha descubierto que en varones mayores de 94 y en mujeres mayores de 80 ya pueden tener riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, riesgo de presentar un infarto. Porque he visto casos de pacientes que de pronto andan conduciendo y fallecen de manera inmediata. He visto pacientes también que andan conduciendo, pacientes que están laborando y tienen una muerte súbita. Y lo primero que uno se hace pensar, este paciente le dio un infarto. ¿Producto de qué? Lo más probable es que tenía algún daño a órgano blanco producto de la obesidad y este paciente sufre de ese problema. ¿Cuáles son esos factores de riesgo, verdad? O mejor dicho, sabemos que la diabetes, lo que es la obesidad, obviamente pudiese predisponerle lo que es la persona que padece de diabetes. ¿Esto realmente pudiese ser un indicativo de que podríamos estar frente a esta enfermedad? ¿Realmente se puede evitar, doctor, esto? Perfectamente. Sabemos de que el paciente sube de peso por la alimentación, obviamente. Algunos pacientes por estrés, pero el estrés te puede llevar a ansiedad y la ansiedad te puede llevar a alimentarte mal.
el paciente que tiene predisposición genética por la papá, por el mamá, que son obesos, y el paciente de chiquito tiene malos hábitos alimenticios, probablemente llegue a desarrollar alguna condición médica, porque la obesidad, en este caso, cuando se va aumentando, hay parámetros a nivel de sangre que se van elevando y llegan a algo que se llama síndrome metabólico, de tal manera que al final el paciente desarrolla la diabetes y la hipertensión, así como la dislipidemia. Entonces, si el paciente tiene todas estas condiciones, pues puede complicarse aún más y tener una vida menos saludable que un paciente que realmente hace ejercicio. Hay características físicas que además, obviamente, tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que es las medidas que usted ya indicaba, que nos pudiesen dar, orientar que pudiésemos estar en el caso de lo que es la obesidad. ¿Hay alguna manifestación física que nosotros pudiésemos decir, creo que pudiese estar yo en un caso de obesidad, doctor? Sí, por ejemplo, acantosis nigricans, un tipo de manchas que el paciente puede tener en el cuello, en los nudillos, inclusive en el codo. Por ejemplo, si algún televidente nos está viendo, ¿verdad?, y tiene algún familiar que tiene ese tipo de características que van a ver ahí, en el cuello, en las lesiones de las manos, en las axilas, en la región de la ingle, existe la posibilidad de que este paciente esté sufriendo de obesidad y a la misma vez de resistencia a la insulina. Y algunos otros pacientes que desarrollan unos como chonguitos, ¿verdad?, en la región, que son piel muerta, eso se conoce como fibroma blando en dermatología, que pueden ser desarrollados también por el exceso de peso. El paciente puede tener una hiperinsulinemia, de tal manera que esto te puede llevar a este tipo de condición y al final el paciente termina en diabetes. Entonces creo que lo más importante en todo esto es, si ya tienen las manifestaciones clínicas, revertir eso haciendo cambios en los hábitos alimenticios, en lo que es la parte del ejercicio, en disminuir un poco el estrés y someterse a un tratamiento intensivo, pues para evitar una complicación. La alimentación, ¿de qué productos? Obviamente yo sé que siempre todo en exceso es malo, pero ¿cuáles serían esos productos que nosotros quizás incluimos en nuestra dieta diaria y no nos damos cuenta de que sí pudiese estar potenciando un posible caso de obesidad que nos puede llevar a lo que es la diabetes, doctor? Fíjate que eso es interesante. Normalmente casi la mayoría de los pacientes nosotros los mandamos a nutrición para poderles calcular lo que es la ingesta de alimentación. Pero lo que sí puedo señalar que el paciente, el exceso de azúcar que el paciente ingiere te puede llevar a sobrepeso y te puede llevar a obesidad. No es precisamente las grandes cantidades de grasa como tal. Aquellos pacientes que ingieren aceite o grasa trans, que son los que se refríen totalmente, las comidas chatarras, por decirlo así, también te puede conllevar. Que el paciente que no ingiere meramente ensaladas y verduras en el alimento del día, esos pacientes pueden ser candidatos a presentar obesidad. Y aquel paciente que es sedentario. Entonces creo que no solo tiene que ver con la grasa en sí, porque sí sabemos que las grasas son útiles, también no son fuentes de energía, algunas son utilizadas a nivel celular, de tal manera que el paciente sí necesita la grasa, pero como tú dices, el exceso te puede conllevar a este problema, al igual que el exceso de los carbohidratos, como los azúcares refinados, que es lo más común. Aquellos pacientes que de alguna manera ingieren alimentos y de pronto están con su postre a cada momento, hacen 3, 4 refracciones en el día y se están aumentando la cantidad de azúcares en el cuerpo, de tal manera que eso, al procesarse en el cuerpo, se pueden transformar en grasa y el paciente puede ir aumentando de peso lentamente. En el caso de lo que es el consumo del azúcar que usted menciona, yo sé que muchos de nosotros nicaragüenses a veces decimos, bueno, no me dio chance de un desayuno completo, entonces me voy a comprar un refresco. Pero pasa a veces, aunque sea un refresco natural, que a veces tiene mucha cantidad de azúcar. ¿Es recomendable desayunar con un refresco acompañado, por ejemplo, de una galleta o de un bollo de pan? Fíjate que eso es muy buena pregunta, porque la mayoría de los pacientes lo hacen. Bebida endulzante, lo primero que hacen es tomarlas en ayunas o tomárselas en la mañana, y realmente no es lo ideal. El paciente debe ingerir fruta por lo menos, si no le da chance, pues buscar el mejor momento para ingerir algo que realmente no le cause daño, porque eso se va acumulando. El paciente lo hace una vez, después lo hace 2 veces, y cuando ya llevas el mes lo hace hasta 8 veces, y por ende el paciente se va elevando el nivel de azúcar un poco más alto. Y si ya tiene predisposición genética de sus abuelos, de sus padres que ya tienen diabetes, entonces este paciente puede desarrollar diabetes en cualquier momento, a la misma vez puede aumentar el sobrepeso. Pero el mensaje es aquel paciente que tiene un aumento de la circunferencia abdominal, que el paciente que siente que ha aumentado de peso, está predispuesto a padecer de diabetes, está predispuesto a padecer de hipertensión. Entonces, lo ideal sería que este paciente cambie en este momento su estilo de vida para que la enfermedad no aparezca lo más pronto posible, sino que la alargue el periodo de aparición y de tal forma que el paciente tenga una vida más saludable y pueda rendir en el trabajo. Muchísimas gracias, doctor Javier Brava, por esa última recomendación en cuanto al hecho de evitar lo que es la obesidad y por supuesto que no sea un factor de riesgo que nos pudiese llevar a otras enfermedades, como usted explicaba, del caso de la diabetes, hipertensión arterial,
arterial que pudiese llevarnos inclusive a la muerte. Así que como usted indica, hay que tener una alimentación balanceada desde tempranas horas todos los días y también hacer un balance con lo que son actividades físicas. Nosotros así continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana con Odili Vargas, que tiene mucha más información para ustedes que tienen que prestar mucha atención. Adelante, Odili.